horario. En Bogotá algo de frío y continuando entonces nosotros con los temas de cáncer, tenemos con broche de oro, estamos cerrando una magnífica conferencia y quién más sino el doctor Pitoya. El doctor Fabián Pitoya, pues excelente amigo, muy buena persona, endocrinólogo que está en Buenos Aires. Él es el jefe de sección de tiroides de endocrinología y es coordinador del área de investigación en el Hospital de Clínicas en la Universidad de Buenos Aires. Él es profesor y miembro de la Asociación Argentina de Endocrinología y Metabolismo, es miembro de la LABS, es miembro de Endocrine Society y es miembro de la American Thyroid Association. Doctor Fabián, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un honor para nosotros poder contar contigo compartiendo todas tus experiencias y para mí un orgullo poder presentarte. El doctor Fabián entonces nos va a hablar de lo que son las terapias sistémicas ya en el cáncer de tiroides diferenciado en etapas avanzadas. Fabián, bienvenido. Muchas gracias. Hola, Leonardo. Hola a todos. Muy buenas noches. Acá en Argentina son las 9 de la noche, también un día algo fresco. Estamos entrando al invierno nosotros aquí. Y obviamente que me encantaría estar en cualquier ciudad de Colombia en vez de estar acá sentado en mi casa en Buenos Aires. No quiero que se pongan celosos, pero elegiría Medellín, que es como una de mis ciudades preferidas en el mundo. Me encanta Medellín, así que una conferencia en directo en Medellín si no estuviéramos atravesando por lo que estamos atravesando ahora. Así que bueno, yo durante estos próximos 40 minutos voy a tratar de hablar sobre la indicación de terapia de este tema, pero cada vez que yo doy esta charla hacen nuevas cosas y cambiamos muchas veces nuestro enfocar y de pensar a estos pacientes con enfermedad avanzada. Muchas cosas se repiten, por supuesto, y las voy a volver a dar en esta charla, pero también tenemos muchísimas cosas nuevas que han aparecido de interés. Ustedes verán que cada vez esto se va incrementando más porque tiene que ver con los laboratorios, ¿no? Inclusive tenemos copias. Entonces tenemos, por ejemplo, lenvatinib original, lenvatinib copia. Entonces uno es consultor de los originales, de las copias, de todo. Esto es en Argentina de manera totalmente anómala y extraña. Cuando uno habla de cáncer diferenciado de tiroides, de cuáles son los porcentajes de pacientes que van a tener esta situación de presentarse de manera localmente avanzada o bien con metástasis a distancia, y lo que uno sabe es que no más del 10% diferenciado de tiroides se va a presentar con esta situación. Pero este porcentaje puede llegar a ser un poco mayor en las bases de datos individuales de acuerdo a la referencia que tenga ese hospital. Para nuestro hospital, el Hospital de Clínicas, casi el 20% de los pacientes que vemos nosotros toman ninguna conducta más que la mera observación, o podrá decidir el uso de inhibidores multiquinasas o inhibidores selectivos de estos receptores activados, como vamos a ver más adelante. Cuando uno caridad del yodo radioactivo, uno sabe que si un tumor se presenta de esta manera, es decir, un paciente que tiene, por ejemplo, este es un carcinoma con un riesgo intermedio de recurrencia, con
17 de 20 ganglios de la administración de una dosis ablativa en ese paciente, quizás no pidió una imagen previa tomográfica pulmonar, y se encuentra con una captación en el lecho tiroideo, pero su tiroglobulina estimulada es, por ejemplo, de 100, 110 nanogramos por mililitro. Entonces, solamente la captación en el lecho tiroideo, con presencia de pulmonares, con ausencia de captación, uno podrá definir que ese paciente presenta un tumor refractario al yodo radioactivo. Siempre tenemos que estar seguros que ese paciente hizo la y que tomó, por supuesto, la dosis terapéutica y no tuvo vómitos después de la administración. Si no, uno puede reprobar esta refractariedad con una nueva administración de una dosis terapéutica. También puede ocurrir que las lesiones pierdan la capacidad de captación. Esta pérdida de capacidad de captación, cuando se observa, en general sucede con dosis acumuladas por arriba de los 600 milicuríes. Entonces, esta es una combinación de definiciones. Por un lado, lesiones que pierden la capacidad y que cuando superan estos 600 milicuríes de yodo radioactivo, uno definirá que no va a seguir administrando. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no se vio que con dosis superiores uno logre curación, puede lograr milicuríes a 700, 750, no es taxativo que a los 600 milicuríes dejamos de administrar yodo radioactivo, que también la probabilidad de aparición de efectos adversos se incrementa por arriba de esta dosis. Un ejemplo típico de esto los constituyen las metástasis pulmonares múltiples, óseas múltiples, en donde uno administra dosis de yodo radioactivo, logra tal vez estabilidad de esas lesiones, estabilidad se mantiene con la misma captación en los mismos sitios metastásicos. Mucho más raro es que ocurra una progresión estructural, es decir, que crezcan las lesiones a pesar de que haya captación de yodo radioactivo. Acá vemos múltiples lesiones nodulares pulmonares que captan bien el yodo radioactivo. Acá vemos con el SPECT-CT cómo están esas imágenes captando el yodo radioactivo, pero dentro de los próximos meses, en nuestros casos en general, volvemos a pedir imágenes estructurales a los 6 meses, encontramos que hay progresión estructural. Esos nódulos crecieron a pesar de captar bien el yodo. También que ese paciente es refractario al yodo radioactivo y uno no debiera seguir administrando nuevas dosis. Por supuesto que si uno tiene un paciente con estas características, de entrada, aunque no hayamos administrado yodo radioactivo y que exista elevada captación de 18-fluorodeoxiglucosa en el PET-CT, uno definirá que este paciente es refractario. Los pacientes que tienen tumores irresecables, que no van a ser pasibles de tratamiento quirúrgico, por supuesto, pacientes, es un paciente de nuestro hospital con un tumor de células de, como ustedes ven, invade todo el esternón y sale de la parte anterior con una metástasis pulmonar. Este paciente hicimos inicialmente radioterapia externa e iniciamos sorafenib. Al momento, el paciente lleva casi 2 años de tratamiento con sorafenib, con estabilidad tanto de su lesión local, es decir, sin haber sido resecado el tumor, y estabilidad de su metástasis pulmonar. Cuando uno habla de los targets moleculares y consideramos a los inhibidores multiquinasas, se encuentran dentro de esta lista que ustedes están viendo aquí. El efecto fundamental de estos inhibidores multiquinasas tiene que ver más que con el efecto directo sobre la célula tumoral, el efecto sobre los receptores de los factores de crecimiento endoteliales vasculares. Ven que casi todos comparten este bloqueo de estos receptores que son los que generan la angiogénesis, es decir, el bloqueo de la angiogénesis. Adicionalmente, muchos de estos fármacos bloquean otros receptores, aunque lo hacen en manera muy sutil, como por ejemplo en el carcinoma papilar de tiroides, uno de los genes u oncogenes drivers es el RET-PTC, que
que se encuentra en bajo porcentaje, puede ser bloqueado con algunas de las drogas. Sorafenib tiene algo de efecto, lenvatinib también, cabozantinib también. Pero bueno, tenemos después los fármacos que van a tener un efecto directo exclusivo sobre estos receptores hiperactivados. Sorafenib y también algunos directamente selectivos bloquean BRAF. Sorafenib lo hace de una manera bastante débil. Y después tenemos fármacos que actúan sobre receptores que también se expresan de manera anómala, como el ALK o las fusiones del NTRK, fármacos muy potentes que inhiben de casi absoluta toda esta vía desdiferenciada de proliferación celular. Con respecto a los rearreglos del RET-PTC, en cáncer avanzado se observan alrededor del 10%. Y hay que tener en cuenta, por eso si bien esto es, yo estoy hablando de cáncer diferenciado de tiroides, hay que tener en cuenta que hay un paso intermedio de donde un paciente pasa de un tumor diferenciado, por ejemplo, papilar diferenciado, a uno pobremente diferenciado, y finalmente RET-PTC puede ser un target terapéutico muy útil en este tipo de tumor. Al momento existen más de 20 rearreglos descritos de RET-PTC, siendo RET-PTC1 el más frecuente, que también se expresa de manera tumoral tiroidea. Lo que hace fundamentalmente es fusionarse en 3 localizaciones diferentes, generando también activación constitutiva de toda la vía desdiferenciada de proliferación celular. ¿Cuál es la prevalencia de encontrar alteraciones o fusiones del oncogeno en TRK? Esto es variable. En general, si uno toma una población de adultos, uno podría decir que no más del 1 de estos pacientes van a tener fusiones del oncogeno en TRK. Pero en pediatría esto puede llegar a ser tan alto como del 10, 12 e inclusive algunos papers mostrando una prevalencia cercana al 20%. Por el otro lado, todos sabemos que el oncogen BRAF es casi la estrella del carcinoma papilar durante casi 2 décadas, y recién en estos últimos años se está empezando a pensar en target terapéutico sobre este oncogen mutado, que también activa la vía desdiferenciada, la represión de la expresión del NIS en la membrana celular. Entonces, por ejemplo, con drogas que actúen sobre BRAF, como dabrafenib, bemurafenib, etcétera, van a reinducir o pueden reinducir la expresión del synporter sodio ioduro, reinduciendo la diferenciación también de estas células. Una pregunta que uno se hace todo el tiempo es ¿cuándo vamos a iniciar el tratamiento? En general, lo que sabemos es que si uno mira los trials, lo que va a encontrar es que el tratamiento se inicia cuando los tumores, al menos en los criterios de inclusión, están progresando en menos de 1 año, 1 año y medio, y las lesiones centímetros de diámetros. Análisis post-hoc del estudio demostraron que en general el límite para tomar la decisión de inicio del tratamiento debe ser que estas lesiones sumen por arriba de los 2 centímetros en criterios RECIST y estén progresando en menos de 1 año. Esto es porque en el estudio, en el análisis post-hoc, no se vio diferencias en la mediana de sobrevida libre de progresión cuando estas lesiones eran menores del 1,5 centímetros, al menos esto ocurre con sorafenib. ¿Qué hacemos nosotros? Habitualmente evaluamos pacientes por paciente y decidimos si el paciente tiene centímetros y obviamente que eso daría porque está potencialmente sintomática. Lo que uno no quiere es llegar tarde en el tratamiento de estos pacientes, pero también existen lesiones u otras situaciones que van a meritar el inicio del tratamiento con cualquier inhibidor multiquinasa sin que uno espere la evolución. Y si uno tiene lesiones subpleurales, por ejemplo, como estos casos,
probablemente en estos casos uno no espere que estas lesiones lleguen a los 2 centímetros y estén progresando por el riesgo de desarrollo de derrame pleural y que sea más difícil el tratamiento de estos pacientes. Lo mismo pasa con las imágenes iliares o parailiares, estas lesiones que pueden comprimir bronquios fuente y terminar con atelectasia, son lesiones que van a requerir muy probablemente iniciar el tratamiento cuando uno ni bien vea la progresión. Por supuesto que si un paciente se presenta con esta imagen, con múltiples nódulos pulmonares, miren lo que es este PET, es decir, una intensa captación de flúor de oxiglucosa, uno va a iniciar el tratamiento de manera inmediata. Y cuando exista enfermedad sintomática, que en general la enfermedad sintomática en tiroides, inhibidores multiquinasas no van a ser una resolución traumatológica de los pacientes, pero la enfermedad local, cuando ésta no pueda controlarse con metodología de terapia localizada, ya sea la misma cirugía, radioterapia externa, el uso de ablación con radiofrecuencia, etcétera, uno podrá utilizar inhibidores multiquinasas. Esto tiene toda una técnica, no se pueden utilizar dosis plenas, por ejemplo, de lenvatinib, y si quieren después podemos hablar más sobre esto, pero en cuanto a sorafenib, uno puede tranquilamente iniciar con dosis plenas porque el efecto terapéutico es lento y la necrosis no va a determinar en la mayoría de los casos el desarrollo de fístula, que sí suele observarse si uno utiliza dosis plenas de lenvatinib. El estudio RIFTOS, que es el que intenta ver un poco en el mundo cómo se prescribe los inhibidores multiquinasas, intentó reclutar cerca de 700 pacientes y el objetivo de ese estudio era evaluar qué pasaba con los pacientes que iniciaban sorafenib de manera rápida cuando tenían una lesión por arriba del centímetro de diámetro versus aquellos que lo iniciaban más tardíamente. El endpoint primario del estudio era el tiempo a la progresión sintomática y después otros endpoints secundarios. Desde ya les cuento que el estudio no sirvió para esto, no puedo dar muchos resultados hasta la presentación en el ESMO este año, pero algunos datos primarios que presentamos en Dometir en la actualidad son casi 656 pacientes. Lo que vemos es que casi 2/3 de los pacientes tenían la definición de refractariedad por ausencia de captación de yodo radioactivo. Un dato solamente les cuento es que en la población de pacientes un 31-32% recibió sorafenib, así que los datos se van a poder mostrar a partir de septiembre de este año. Con respecto a los estudios de fase 3 con inhibidores multiquinasas, ustedes ya saben, sorafenib fue el primer fármaco aprobado por la FDA ya en el año 2013 con una respuesta objetiva del 12%, es decir, en estos casos todos eran respuestas parciales. Cuando hablamos de respuesta parcial, la disminución en la suma de los diámetros más allá del 30%. Entonces, en un 12%, con una mediana de sobrevida libre de progresión que se duplicó. ¿Esto qué significa? Significa la progresión de esa, es decir, ese paciente va a permanecer en la mediana de los pacientes. La FDA, con el estudio CENTE, casi 2/3 de los pacientes un poco más con respuestas objetivas, y una mediana de sobrevida libre de progresión que fue también superior de 3.6 meses a 18 meses. Vandetanib es el tercer fármaco que tuvo un estudio en fase 3, pero que no fue aprobado porque no dio resultados positivos. Acá nosotros mostramos la experiencia de 22 pacientes, lo publicamos el año pasado, tratados con inhibidores multiquinasas. En todos estos casos la primera línea fue sorafenib
y después lenvatinib o utilizamos también en algunos casos terceras líneas con pazopanib, que es lo que tenemos en el país, cuyo uso, por supuesto, es off-label. Acá vemos nosotros que en estos 22 pacientes la respuesta parcial, la respuesta objetiva, que fue parcial en todos los casos, fue del 10%. Esto es similar entonces a lo que se observó en el estudio Decision en cuanto a reducción de tamaño de las lesiones en el 10% de los pacientes, más allá del 30%, y la mediana de sobrevida libre de progresión, considerando todas las líneas utilizadas, fue de 31 meses. Cuando consideramos solamente una línea, es decir, cuando consideramos sorafenib solamente, año publicamos nuestra experiencia conjunta con el Hospital Rofo, otro hospital de la Universidad de Buenos Aires, acá en la ciudad, con 22 pacientes tratados con lenvatinib. Y aquí también, esto es vida real, nos muestran qué es lo que pasa con pacientes que tienen como primera línea lenvatinib, como segunda línea o como tercera línea. Y acá lo que vimos es que la respuesta objetiva fue del 36.4%. Es decir, que si comparamos la vida real de lenvatinib, parece ser algo menor que lo que encontramos en el estudio SELECT, 64% versus 36%. Esto se repite en muchos otros estudios de vida real. El punto es que cuando uno compara a estos pacientes, si uno los subanaliza, casi un 40% no se podrían haber incluido en el estudio SELECT, porque utilizamos o dosis menores al momento del inicio, o porque había progresión estructural en más de 12 meses, en lesiones que eran potencialmente sintomáticas, falla renal, o pacientes que habían recibido más de 2 líneas. Les recuerdo que el estudio SELECT evaluó como primera o como segunda línea el uso de lenvatinib. Y lo que observamos nosotros es que la sobrevida libre de progresión, la mediana de la sobrevida libre de progresión fue casi de 13 meses y medio, también algo diferente al observado en el estudio SELECT, que fue de 18 meses para la población expuesta a lenvatinib. O sea, que en vida real las cosas podrían no ser tanto como se muestran en los grandes trials. Pero si uno analiza el subgrupo de pacientes que hubiera entrado al trial SELECT, la respuesta parcial se incrementó al 50%, es decir, un poco más parecido a lo mostrado en el estudio. Esto se los cuento solamente porque acaba de salir publicado, es un trabajo que trata de mostrar un poco cómo se mueven en la Mayo Clinic para la selección de los targets moleculares, cuando piden los genes para el análisis de estos tumores. Y en realidad lo que me llamó mucho la atención, que uno lo ve claramente, es cómo la sobrevida global va disminuyendo con las líneas de tratamiento. Y acá lo que ven es que cuando uno utiliza un fármaco como primera línea, la sobrevida global media es de más o menos 28 meses. Pero va cayendo con la segunda línea y ya cuando ven ustedes la tercera línea, la sobrevida global es de 9 meses. Es decir, que a medida que vamos incrementando o pasando a nuevas líneas de tratamiento en inhibidores multiquinasa, que no es lo mismo que lo que pasa con los inhibidores selectivos, como vamos a ver ahora, esto está dado por resistencia adquirida a los receptores que bloquean estos fármacos inhibidores de múltiples quinasas. En el año 2018 se aprobó larotrectinib. Larotrectinib es un fármaco que tuvo una aprobación agnóstica, es decir, es un estudio basket con todos los tumores que tenían estos rearreglos del oncogene en TRAC, y lo que se observó en este trial es que la respuesta objetiva fue del 75%, con un 22% de pacientes con respuestas completas. Y aquí en este primer trial se incluyeron 5 pacientes con tumores tiroideos. Estos son 24 pacientes con tumores tiroideos que presentan fusiones del oncogene en TRAC. Entre estos tumores se encuentran también tumores foliculares y tumores anaplásicos. Y como ven ustedes, hubo una respuesta objetiva en la mayoría de los pacientes. Si uno analiza, es el 80% de pacientes que tienen funciones del oncogene en TRAC que responden de manera objetiva. ¿Y cuánto es la duración de la respuesta?
Bueno, fíjense que puede ser tan alta como de 38 meses en los pacientes que en este caso tuvo una respuesta parcial. Por supuesto que la duración media todavía no había sido presentada en el momento de esta publicación. Y esta es la actualización del larotrectinib a este mes. Acaba de salir publicado este paper, que es la actualización del paper que le dio la aprobación en el año 2018. Se lograron juntar 159 pacientes, la duración del tratamiento hasta 47 meses, la duración media de la respuesta de 35 meses con una sobrevida libre de progresión, una mediana de sobrevida libre de progresión de 28 meses. Les recuerdo que la respuesta objetiva fue de casi el 80%, esto se observa tanto en tumores tiroideos como en otros tumores que tengan esta misma alteración. Y con los datos que mostré previamente, los 24 tumores tiroideos, la respuesta objetiva fue también del 80%. Este es el primer paciente con un carcinoma papilar de tiroides en tratamiento con larotrectinib. Esta es una paciente de mi consultorio. Nosotros en Argentina tenemos la posibilidad de utilizar larotrectinib como uso compasivo. Esta es una paciente de sexo femenino de 56 años que recibió una tiroidectomía total con resección incompleta. Igualmente le administraron 130 milicuries de yodo radioactivo. Mostró, por supuesto, una refractariedad al radioiodo con persistencias a nivel mediastinar, iliar bilateral y pulmonar progresiva ya por el año 2018. Esta paciente inicia entonces el tratamiento con sorafenib en dosis de 800-600 miligramos por efectos adversos y 6 meses después ya presentaba enfermedad progresiva bajo tratamiento con sorafenib, mediastinal, adrenal, lesiones en partes blandas, en sistema nervioso central, múltiples lesiones metastásicas. Esta paciente recibe radioterapia, gamma knife de las lesiones cerebrales y pasamos a la segunda línea, lenvatinib con dosis de 20 miligramos por día. Con solo 3 meses de lenvatinib, la paciente tenía enfermedad progresiva, adrenal y de lesiones en partes blandas y había desarrollado una lesión metastásica a nivel del cuero cabelludo. Decidimos biopsiar esa lesión, enviar análisis molecular al test de Oncomine y 60 días después de iniciar el tratamiento tras haber detectado una fusión de ENTRAC, la ETD6 ENTRAC, la más frecuente, obtuvimos esta respuesta. Este era el PET que tenía la paciente basal. Acá ven múltiples lesiones en partes blandas que tenía la paciente, las persistencias mediastinales, metástasis hepáticas, también óseas. Y este es el PET que la paciente tuvo un mes después del tratamiento. Es decir, si uno considera criterios PERSIST, hay ausencia de captación de flúor de oxiglucosa en todas las lesiones que ella tenía metastásicas. ¿Qué pasó con lo estructural? Ya al mes, este era el basal, teníamos esta respuesta en cuanto a la masa mediastinal, y esto es lo que pasó con las metástasis cerebrales, que respondieron y continuaron respondiendo 8 meses después del tratamiento. Esto es, este mismo mes que esta paciente está cumpliendo 8 meses de tratamiento con larotrectinib. Los efectos adversos con estas drogas son pocos. Prácticamente esta paciente lo único que tuvo elevación de las enzimas hepáticas y una leve astenia, fatiga, que se dieron con el tratamiento. La paciente lleva una vida completamente normal y realmente esto cambió, por supuesto y con total certeza, la sobrevida de esta paciente. Acá vemos el estudio original donde ven que la fusión ETB6 en TRAC3 ocurre casi en la mitad de los casos y la respuesta objetiva es casi del 85%. Existen otros inhibidores también del NTRK, pero que también bloquean otras vías, también al mismo momento, como ALK y ROS,
Por lo tanto, entrectinib, que es el otro fármaco aprobado como droga agnóstica por la FDA un año después que el larotrectinib, tiene respuestas objetivas un poco más bajas que el larotrectinib y produce más efectos adversos que el larotrectinib por ser también un bloqueante de otros receptores de quinasas. Y esta es la actualización del estudio de entrectinib al 2020, donde se ven 54 pacientes tratados, donde ven que la sobrevida libre de progresión, la mediana, fue de 11 meses, bastante menor que lo que se observa con larotrectinib, es decir, pareciera no ser tan potente como larotrectinib, y la respuesta objetiva de un 60%. Acá hay que tener en cuenta que solo hay 4 pacientes con tumores tiroideos incluidos con respuesta objetiva en 3 de ellos. ¿Qué otros estudios en fase 3 tenemos? Bueno, cabozantinib tiene un estudio en fase 3 en todo el mundo, nosotros estamos participando también desde Argentina, y hay otros fármacos que tienen estudios en fase 3 en China, como son donafenib, que es un inhibidor selectivo de BRAF, apatinib y anlotinib, que son inhibidores muy, muy potentes de los receptores de los factores de crecimiento endotelial vascular. También tenemos que hablar de los inhibidores selectivos del RET. El LOXO-292, que es el selpercatinib, mostraron los datos principales con un caso índice en el año 2018 de una paciente que tenía una mutación somática en el tumor, una mutación metionina 918, que es la más frecuente que ocurre en los tumores medulares, y cómo este paciente responde al tratamiento con selpercatinib, con una respuesta objetiva del 54%. Si bien este es un cáncer medular, lo traigo porque el estudio Libretto 001 no solamente incluyó TA medular, sino también incluyó cáncer diferenciado de tiroides con rearreglos del RET-PTC y cáncer de células pequeñas de pulmón que también asocian mutaciones del RET. Y en este grupo de pacientes con cáncer diferenciado, la respuesta objetiva fue del 62% con respuestas parciales. Este es el estudio en cáncer medular, que lo pongo acá, si bien no estamos hablando de cáncer medular, porque es el primer estudio en cáncer de tiroides que vamos a tener comparando 3 líneas de tratamientos de entrada, es decir, vandetanib, cabozantinib y selpercatinib. Ojalá podamos tener también datos de usos de inhibidores selectivos versus multiquinasas en cáncer diferenciado de tiroides. Lo mismo pasa con el otro fármaco, el pralsetinib, el Blue 667 en cáncer medular, pero que también puede ser utilizado en cáncer diferenciado de tiroides con rearreglos o fusiones del RET-PTC. Uno se pregunta siempre cómo va a elegir la primera línea de tratamiento, y lo primero que tenemos que pensar en Latinoamérica es la disponibilidad, es decir, para nosotros en nuestro país, en Argentina podemos usar sorafenib, lenvatinib, pero también tenemos muchas trabas en este momento para poder indicar lenvatinib, por ejemplo, como primera línea, y más después de la pandemia, todas las aprobaciones se han acotado inclusive mucho más, con lo que uno se ve obligado siempre a utilizar como primera línea sorafenib para pasar a segunda línea lenvatinib. Por el otro lado, el tipo de mutación que tengamos y la posibilidad que tenga ese paciente de pagar el test de mutaciones, que ya voy a hablar brevemente después, la situación de salud del paciente y el tipo de enfermedad metastásica. Entonces, acá en Argentina, más allá de sorafenib y lenvatinib, otra alternativa que nosotros tenemos es el uso de cabozantinib como un clinical trial. A modo de anécdota, les cuento que nuestro centro, para poder reclutar pacientes, todavía no reclutamos un solo paciente en más de 9 meses. Acá en Argentina cuesta mucho que el paciente entienda el concepto de placebo. Entonces, cuando explicamos al paciente de que va a recibir una droga o el placebo, el paciente, los familiares se niegan absolutamente. No hay una cultura de clinical trial en Argentina, a menos para este tipo de tumores, y nos cuesta mucho que estos pacientes quieran acceder a realizarse, a participar de estos trials. En Argentina también podemos utilizar como uso compasivo larotrectinib y el uso off-label de cualquier droga cuando la obra social, los seguros de salud acá en Argentina,
quieran y tengan buena voluntad de aprobarlos. ¿Cómo elegir la primera línea de tratamiento de acuerdo al tipo de mutación? En general, todos los pacientes que nosotros tenemos al momento, 8 pacientes a los cuales hemos analizado con el test de Oncomine, por supuesto que no es un test barato, cuesta cerca de $1.500 o $1.600 en Argentina. Este test analiza 77 mutaciones, las más frecuentes y las que todavía podemos utilizar como uso compasivo en algunos casos, fármacos selectivos. Y después existen otros test que son mucho más caros. El Foundation One en Argentina cuesta cerca de $4.000 y el Afirma Gene Atlas Expression Test, que también esto lo tenemos que mandar a Estados Unidos, cuesta cerca de $2.500. Con estos cubrimos casi 300 a 400 genes que obviamente no necesitamos saber todos esos genes porque fármacos vamos a tener solamente 2 o 3 que tienen que ver con las funciones del oncogen en TRAC y a veces mutaciones activantes de BRAF en algunos otros casos como los rearreglos RED-PTC. También vamos a tener en cuenta la situación del paciente, el perfil de efectos adversos. Sabemos todos cuáles son los efectos adversos, que no son pocos los que producen los inhibidores multiquinasas. Y por supuesto, cuando uno tiene un paciente que tiene enfermedad cardiovascular, hipertensión severa, preferirá utilizar como primera línea sorafenib si el tumor lo permite, fundamentalmente porque el lenvatinib produce hipertensión severa en casi el 40% de los pacientes e inclusive puede llegar a producir proteinuria y proteinuria severa en casi un 20% de los casos. En real life puede llegar a ser más alto. En nuestros pacientes fue casi el 20%. Acá uno ve, estos son efectos adversos de 35 pacientes tratados con inhibidores multiquinasa. Casi todos los pacientes van a tener al menos un efecto adverso. Estos los vamos a ver siempre dentro de los primeros 3 meses, aunque hay algunos que persisten más allá de los primeros 6 meses, como la diarrea y la pérdida de peso que se suelen observar inclusive 6 o 7 meses después. Y finalmente, la enfermedad metastásica local, como les decía al principio, permite que uno pueda utilizar primero una droga no tan potente como es sorafenib por el riesgo de desarrollo de fístulas aerodigestivas o aerovasculares, como suele observarse con lenvatinib. Finalmente, si bien esto no es específico de diferenciado, es algo que uno tiene que ir pensándolo porque, como les dije desde el principio, pasamos de un papilar que transita lo pobremente diferenciado y va hacia un carcinoma anaplásico. Y ustedes saben que la combinación de dabrafenib y trametinib fue aprobada en el año 2018 con este estudio que, si bien son pocos pacientes, mostró resultados sumamente alentadores, con una respuesta objetiva en casi el 70% de pacientes con tumores anaplásicos que presentaban mutaciones activantes del oncogen BRAF. Y acá ustedes ven la duración de la respuesta, inclusive más de 120 semanas en algunos pacientes, y con efectos adversos bastante tolerables, entre ellos fundamentalmente el más importante que solemos observar es la fiebre, ¿sí? La fiebre, y a veces puede haber también sangrado. Este es el caso de una paciente de 63 años con una masa cervical progresiva en 3 meses que en una provincia de Argentina, en Corrientes, fue catalogado como un carcinoma indiferenciado. Se biopsió en nuestro hospital y se confirmó la presencia de un carcinoma anaplástico. Nosotros iniciamos lenvatinib como una terapia puente mientras esperábamos el resultado del análisis de la mutación BRAF, que resultó positiva, y por suerte en ese momento la obra social de la paciente permitió iniciarle el tratamiento con dabrafenib trametinib. Y fíjense, acá tenemos lo que tenía la paciente a nivel basal, y esto es 4 semanas post tratamiento con el tumor anaplástico, en donde uno observa una reducción muy importante de esa masa. Acá lo vemos en las imágenes seccionales, y esto fue a las 12 semanas de tratamiento. La paciente recibió un tratamiento quirúrgico con resección de la lesión remanente y radioterapia posterior. Finalmente la paciente falleció, la paciente se volvió a presentar, suspendió la medicación por efectos adversos
una paciente también difícil de poder explicar algunas cosas, con poca contención familiar, y la sola suspensión de dabrafenib, trametinib durante 2 semanas hizo que la paciente volviera a la consulta con el mismo tumor prácticamente que ya tenía al inicio. Finalmente, carcinoma anaplásico también lo podemos ver, como les dije al principio, con fusiones del oncogen en TRAC y con fusiones del RET. Entonces, estos fármacos también podrán ser usados, tanto larotrectinib o selpercatinib. Este es el caso del uso de selpercatinib en una paciente con un cáncer anaplásico, con una fusión del oncogen RET, y en donde vemos respuestas en el sistema nervioso central y respuestas a nivel de metástasis pulmonares. Todos estos fármacos, larotrectinib y estos inhibidores selectivos, selpercatinib y pralsetinib, lo que tienen es que atraviesan barrera hematoencefálica, a diferencia de sorafenib y lenvatinib, por lo cual uno puede utilizarlo como terapia de metástasis cerebrales. Para terminar entonces, llegando ya a los 45 minutos de charla, uno quiere que el paciente reciba la droga inhibidor multiquinasa cuando define correctamente que estos pacientes tienen enfermedades refractarias, que no van a ser pasibles de tratamiento con ninguna otra modalidad, ni cirugía, ni radioterapia externa, ni ablación con radiofrecuencia. No queremos iniciar el tratamiento muy rápido, porque una vez que iniciamos las líneas de tratamiento, esto los vamos a quedar rápidamente dentro de los primeros 3 o 4 años sin líneas, si no podemos utilizar inhibidores selectivos, si ese paciente no tiene una alteración puntual que pueda llevar a utilizar fármacos selectivos. Y con respecto al resumen de fármacos que tenemos, al menos en nuestro país, en Argentina es sorafenib, lenvatinib y larotrectinib, y el clinical trial de cabozantinib, más el uso de otras drogas como sunitinib, pazopanib, etcétera, como uso off-label, o bemurafenib, cuando logramos que la obra social nos cubra esto. Finalmente, la primera y la segunda línea van a ser definidas por múltiples factores: la disponibilidad en el país, el perfil molecular, el tipo de enfermedad y finalmente las características del paciente. Muchísimas gracias. Bueno, mi doctor Fabián, muchísimas gracias. Ya hemos visto nosotros entonces cómo se hacía el diagnóstico, cómo se hizo el tratamiento, pacientes que avanzan con el tratamiento, que se hacen refractarios al yodo o que desde el principio no captan y que son súper agresivos y que en su progresión pues necesitan algunos tipos de tratamientos. Nosotros tenemos algunas dificultades iniciando otros tratamientos. Tenemos sobre todo pacientes con sorafenib y con lenvatinib, de lo que tenemos más experiencia. Los otros son bastante difíciles de iniciar acá. Y para los anaplásicos, pues en un par de pacientes hemos podido utilizar dabrafenib y trametinib. Tenemos entonces algunas preguntas para el doctor Fabián. El doctor Alba, endocrinólogo de Bogotá, nos está preguntando ¿en qué porcentaje de los pacientes emplearon los test moleculares, los estudios moleculares, previo a iniciar el tratamiento? Un dato muy importante, porque estamos justo revisando esos datos esta semana. La verdad es que es bajo, es alrededor del 20% de nuestros pacientes con enfermedad refractaria al yodo radioactivo, y obviamente que cuando uno utiliza eso debe contar con que el paciente tiene el dinero para realizarlo. Y eso es lo más difícil, porque nosotros no tenemos cobertura en Argentina de estos test por los seguros sociales. Entonces uno debe ofrecerle al paciente que si quiere podemos gastar estos $1.500 para evaluarlo, con una muy, muy escasa posibilidad de que encontremos una alteración que sea pasible de tratamiento médico. Entonces es muy difícil cuando uno plantea esto, sobre todo a gente que está en una etapa terminal, cuando sabemos que no hay otra alternativa, y obviamente que lo tenemos que plantear en pacientes en donde sabemos que esto no va a generar angustia y no va a generar una situación de ir a buscar lo que no se tiene para encontrar con poca frecuencia estas alteraciones.
Gracias, doctor. Entonces, uniendo con esa, pues, entonces, para usted, ¿cuándo sería el momento indicado y cuál sería el momento para cuáles test moleculares en esos cánceres avanzados? ¿Antes del sorafenib, cuando está con sorafenib o en qué momento deberíamos hacer estos tests? Muy interesante. En realidad, el tema es que va a depender un poco de la evolución de ese tumor. Si ustedes recuerdan el caso que yo mostré recién, donde uno ve un paciente que progresa en 6 meses con la primera línea y uno ya sabe que ese paciente con la segunda línea no va a andar mejor, sino que puede estar más o menos en el mismo tiempo. Uno debe estar pensando que en ese paciente uno puede cambiarle la vida como lo hicimos con esta paciente al encontrar la fusión del NTRK en ese momento, es decir, cuando progresa con la primera línea. El punto es que todavía no está determinado, al menos en el mundo, qué tecnología usar para buscar estas mutaciones, porque en los grandes hospitales de Estados Unidos es muy sencillo, ellos a todos los tumores mandan y hacen el Foundation One o los test que tienen in-house hechos en cada uno de los hospitales, en el Memorial de Nueva York, etcétera. Y tienen los análisis de los 400 genes y ahí van dividiendo pacientes para cada clinical trial. Para nosotros esto es oneroso, son $1.600 y el paciente debe ir. Nosotros utilizamos el test de Oncomine, que es el más barato que tenemos disponible en el país. Uno tiene que estar seguro de que ese test que va a utilizar va a detectar al menos las alteraciones que pueden ser bloqueadas, como por ejemplo las del RET-PTC, y asegurarse de que tiene una amplia detección de NTRK, de las fusiones del NTRK, porque hay test como también el Foundation One que tiene menos detección de alteraciones o fusiones del NTRK. Entonces, a veces uno pierde una posibilidad en un paciente que tiene una alternativa muy válida. Claro, hay una pregunta también. Algunos pacientes cuando se empiezan a leer que dicen que pueden hacer efectos secundarios con LEMBA y hacen proteinuria y ese se pudiera, pero entonces si se pudiera utilizar de terapia primaria y cuando hacen la progresión y hacen proteinuria, cambiar el terapia switch al revés para cambiar a sorafenib, ¿qué piensa de eso? La idea es iniciar con lenvatinib y después pasar a segunda línea con sorafenib. En caso de que haga la proteinuria. Sí, o sea, si el paciente ya progresó con sorafenib y uno está utilizando la segunda línea del lenvatinib, ¿qué es lo que ocurre más frecuentemente? Es decir, uno en un paciente que está progresando lento, a veces inicia sorafenib y cuando ya progresa pasa a la segunda línea con lenvatinib, que es lo que uno tiene demostrado la eficacia. Nosotros en los 3 casos que tuvimos proteinuria, la proteinuria fue incoercible, inclusive con las dosis mínimas del lenvatinib. O sea, el paciente, uno le iniciaba la dosis de 20, de 24 pasábamos a 20, de 20 pasábamos a 18, de 18 pasábamos a 14, y volvía a repetir las mismas proteinurias de rango nefrótico. O sea, que pareciera ser que una vez que se induce el daño a nivel glomerular, eso persiste y puede repetirse con otros inhibidores multiquinasas. Una vez que nosotros en este paciente lo pasamos a otra línea, que en este caso fue pazopanib, la proteinuria siguió estando como si ya hubiera quedado un daño con el uso de la segunda línea, en este caso el lenvatinib. Muy interesante, ¿no? Bueno, el doctor Alfonso Torres, también es endocrinólogo que trabaja en Bogotá, nos está preguntando que, bueno, ¿cuál es aproximadamente la supervivencia que podemos tener con medicamentos como el cefucatinib? Bueno, pareciera ser que supervivencia todavía no lo tenemos, los datos, pero lo que sabemos es que la duración, la mediana de la duración de la respuesta parece ser tan importante como con la larotrectinib, porque todavía no está alcanzada en los trials y entonces esto continúa y a lo mejor son 20, 30, 40 meses después de la respuesta parcial, y uno sabe que si uno tiene una respuesta parcial que la mantiene por ese tiempo, indudablemente también le está ganando a la sobrevida global. Datos que casi nunca se pueden mostrar con los trials porque siempre tienen crossover. En estos trials nuevos, basket, en donde se utilizan muchos tumores, mucho menos
posible porque no se va a comparar ni con placebo, con nada, se utilizan directamente el fármaco que bloquea y listo. Probablemente eso lo vamos a ver ahora con el estudio que va a comparar selpercatinib, vandetanib y cabozantinib en medular, pero no en diferenciado. Tenemos por aquí otra pregunta, ¿y en qué va el selumetinib aumentando la recaptación otra vez de yodo, para poner otra vez yodo a los pacientes que han dejado de captar? Y eso quedó, me parece, en la nada. Tuvo mucha repercusión al inicio con estudios que mostraron datos bastante interesantes. También dabrafenib solo había mostrado los mismos datos, es decir, mostrando reinducción de la captación, pero eso no se pudo reproducir. Hay un estudio en fase 2-3 de dabrafenib y trametinib para papilares BRAF positivos. Los estudios preliminares que mostró Sophie Le Boulay son un poco controvertidos, porque algunos pacientes parecieran que rediferencian, captan, pero no responden estructuralmente, es decir, la progresión continúa. Entonces, no hay datos todavía como para hablar de que la rediferenciación sea una alternativa válida. Yo creo que más la alternativa va a ir en encontrar nuevos fármacos que bloqueen estas alteraciones de los genes driver. Un gen driver que es, digamos, típico en los tumores avanzados es TERT, que todavía no tiene ningún target, es decir, es un gen muy difícil de bloquear, y entonces no existe al momento. Si uno va encontrando entonces bloqueo de todas estas vías que determinan la proliferación descontrolada de estos tumores, probablemente uno pueda utilizarlas o en forma secuencial o en formas combinadas cuando esas alteraciones se presenten en forma conjunta cada vez que el tumor sea más desdiferenciado. Claro, porque sí preguntaba uno en cuanto a esa captación que uno pudiera esperar que aumentaran el dabrafenib y trametinib del yodo, ¿serían en esos anaplásicos que son desdiferenciados desde un papilar? Tal vez serían ellos, claro, y lo que se mejoraría más, ¿no es cierto? Sí, sin duda. De hecho, lo que se cree es que digamos, el 40% de los anaplásicos tienen BRAF mutado. Lo que se piensa es que muy probablemente estos anaplásicos provienen de un papilar. Exacto. Y serían ellos los que tal vez se mejorarían, ¿no es cierto? Que pudieran aumentar. Tendría uno que saber desde dónde. El doctor Alfonso Torres también nos está preguntando, cuando hay un compromiso hepatocelular, ¿cómo actuarían o cómo formular esos medicamentos inhibidores de tirosinquinasa? Daño hepatocelular en el sentido de que hay metástasis, o daño hepatocelular porque ya hay una toxicidad hepática previa. No nos especifica. Si hay metástasis hepáticas, lo que uno quiere primeramente es utilizar todo lo que sea local, en el caso de que tengamos quimioembolización posible, utilizar la quimioembolización. Si eso no está disponible, uno puede utilizar un fármaco. En el caso del lenvatinib, la respuesta hepática, nosotros hemos tenido respuestas parciales muy impresionantes con metástasis hepáticas con lenvatinib. Y si hay toxicidad hepática, uno va manejando las dosis en este caso. Es decir, nosotros hemos tenido toxicidad hepática con sorafenib, con lenvatinib, con todo lo que se nos ocurra, y bueno, lo que hacemos es, dependiendo de cuán grande es esa toxicidad, si lo podemos reducir solamente con la reducción de dosis del fármaco, perfecto, y si no, tendremos que hacer suspensiones temporarias y reinicio para ver si esto es idiosincrático o es dosis dependiente. El doctor Camilo Salazar nos pregunta, ¿qué experiencia tiene estas modalidades de tratamiento con otros cánceres glandulares como el de parótida metastásico? Desconozco cuál es la realidad de los cánceres de parótida. La verdad es que nunca jamás no he visto un cáncer de parótida, así que no puedo responder esa pregunta. Claro. Bueno, yo creo que ha sido muy fructífera esta reunión, doctor Fabián. Siempre es muy gratificante y muy enseñadora todas las intervenciones que tú haces y por compartir. Muchas gracias a la Asociación de Endocrinología por permitirnos y abrirnos este espacio para un espacio eminentemente académico. Gracias a Laboratorios Valle, quien patrocinó toda esta conferencia de excelente tiempo
que pudiéramos compartir, y gracias por tus enseñanzas, Fabián, y muchas gracias, y ojalá vengas pronto y puedas estar en Medellín y todas esas ciudades tan bonitas que tenemos en Colombia. Ojalá, porque extraño Colombia, me encanta ese país y siempre me tratan muy, muy bien, así que les agradezco a ustedes por siempre convocarme. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, feliz noche a todo el mundo, gracias por esa asistencia tan nutrida, lo esperamos ver pronto con otro webinar. Feliz noche a todos y que estén muy bien.